Bueno, bienvenidos al... el seminario se llama Psicoanálisis y Entramados de Época. Bienvenidos a este seminario. Entramados de Época. Digo, eso es el título, que es un modo de llamar una cantidad de cosas, una cantidad de cosas que elegí entramados. Podría haber elegido otra cosa, discursos de época, cuestiones de época, coyunturas. Podría haber aparecido cualquier otro modo de nombrarlo. ¿Por qué usé entramados? En principio porque son tramas. Tramas en el sentido de tramas complejas. Tramas complejas. Son discursos, son prácticas, son acontecimientos, son coagulaciones de sentido, son imaginarios sociales. Digo, lo que vamos a llamar entramados de época es algo de ese orden, una complejidad que se presenta de manera significativa en esta época. Por eso que son entramados, me gustó la palabra entramados, son estas tramas, estos entramados, como una especie de tejido complejo, un entramado, un tejido complejo, como una especie de maraña. ¿Vieron cuando un hilo, una cuerda, una lana, vieron cuando se enmaraña, ¿no? Que hay que empezar a encontrar, ahí esta pasó por acá y esto para acá. Y uno dice, se armó una galleta, decía mi abuela, ¿no? Digo, es eso. Los entramados de época son justamente tramas complejas que se han instalado en esta época, que tienen densidad, potencia, fuerza en esta época, en su relación con el psicoanálisis. La idea es articular la trama, la trama de la época con el psicoanálisis. En alguna de estas tramas, vamos a ver 9 entramados. En alguna de estas tramas, ahí el psicoanálisis quizás pueda decir algo más. En alguna otra trama es el psicoanálisis más receptivo frente a esto. La idea es la articulación entre entramados de época y algunas conceptualizaciones que el psicoanálisis puede dar cuenta de un acercamiento, de un entendimiento con ese entramado de época. Entonces, es un seminario de articulación. No es que el psicoanálisis va a cuestionar la época, no es ese el espíritu de este seminario. Mi posición, me conocen, mi posición político y ética ideológica en el psicoanálisis es justamente la apertura a la época, no el cuestionamiento a la época. Digo esto porque está lleno de analistas que gustan de cuestionar la época. Van como un lugar moral, van como un lugar del todo, van como el lugar de vaya a saber qué, y dicen, no, bueno, qué barbaridad, la declinación del nombre del padre, uy, la cuestión trans, como si en realidad el psicoanálisis tuviera que corregir la época. No, no, no. Fíjense que hice énfasis en el no. No es mi posición, no es el armado de este seminario. En este seminario vamos a jugar articulaciones con estos entramados de época y en todo caso lo que el psicoanálisis tenga para decirle a ese entramado de época, pero también lo que en todo caso la época nos dice al psicoanálisis, porque el psicoanálisis tiene que poder estar a la altura de coordenadas de época. De hecho, van a ver que en el programa, se los paso, les decía recién, el programa se lo voy a pasar del grupo WhatsApp. Acá le estoy hablando al grupo del seminario, porque sé que esto lo ven otros, además. Al grupo del seminario tenemos el grupo WhatsApp, yo ahí les voy a pasar el programa. En el programa yo coloco dos referencias a esto de la época, una freudiana cuando dice que se trata de la época, le dice, bueno, nuestra época está, ¿no? Dice Freud, y otra lacaniana donde dice que el psicoanálisis tiene que estar a la altura de la época. Las dos referencias muestran claramente que tanto Freud como Lacan no hubieran cuestionado nunca la época, sino que hubieran tomado lo que una época tiene para presentar y a partir de ahí hubieran hecho psicoanálisis. Le digo esto al conjunto de un montón de analistas que gustan de cuestionar la época. No somos conservadores, no cuestionamos la época,
no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Ese es el discurso de los conservadores. Todo tiempo pasado fue mejor. Nosotros, analistas, yo y no sé quién más, pero no importa, digo, estoy sumando a alguno más, ¿no? Si alguno quiere sumarse, bienvenido. Nosotros, analistas abiertos a la época, pensamos qué es lo que está por venir, lo que todavía tenemos que seguir pensando, o seguir articulando, o seguir conceptualizando. No es lo pasado fue mejor, lo que está por venir es lo que todavía tiene necesidad de ser, de aparecer, de situarse. Entonces, la posición de este seminario es mi posición. La posición de este seminario es justamente eh, articular, articular con el deseo, perdón, articular con los entramados de época. El psicoanálisis en articulación con los entramados de época. Ahora, ¿cuáles? 9 entramados. Hoy vamos a referirnos a violencia, lazo quebrado, lazo quebrado, violencia, lazos quebrados, segregación. Ahora voy a dar cuenta de esto, pero en la época actual tiene una relación particular al lazo que entre otras cosas genera el exceso de la violencia o cierto exceso de violencia, pero también ciertas coordenadas de segregación. Si quieren como ejemplo, la proliferación del bullying en las escuelas. Violencia, lazo quebrado, segregación. Si hay bullying es porque no se puede instalar un lazo, porque prolifera la violencia por sobre otros modos de amor. La violencia es uno de los modos del amor, ya vamos a ir a eso, ¿no? Prolifera la violencia por sobre otros modos del amor y finalmente genera una práctica segregativa. Siempre hubo bullying, siempre hubo bullying. A mí en la escuela me cargaban, porque yo creo que tuve un problema de pronunciación con la R, me cargaban con eso. Y había veces que no la pasaba bien con tanta cargada de tantos. Era bullying, y a otro por gordo, otro por narigón, a otro por cabezón, a otro por, ¿no? Pero el bullying, siempre hubo bullying. Antes lo llamábamos tomar de punto a alguien. Pero el bullying en la actualidad, en estas coordenadas de época, no, perdóname porque me refiero a esta última década, el bullying tomó formas horrorosamente crueles. Hay una crueldad inusitada en el bullying actual. El bullying anterior, lo que llamamos tomar de punto, tenía un límite, tenía un límite. Alguien decía, che, no me carguen más, te cargaban un poco más, y llegó un momento que apareció un límite desde algún lugar. Algunos decían, basta, las autoridades de un colegio decían, che, no se puede cargar de esta manera. Había un límite. Es cierto que muchos la pasaron muy mal, históricamente, con esto ser tomados de punto, pero había un límite se cree como más, se cree como el lazo generaba un límite. En la actualidad, el bullying es más cruel, como si hubiera perdido dimensión del límite. Vamos a ir a eso hoy. Violencia, el lazo especial de época, segregación. Pero no es el único entramado, vamos a ir trabajando un entramado en cada encuentro, ¿no? Va a haber 9 encuentros, un entramado por encuentro. El próximo es psicoanálisis estallado, perdón, capitalismo estallado, el capitalismo estallado. Otro punto interesante a pensar, adelanto una cosita, el libertarismo, que está como tan de moda ahora, ¿no? Donde se encarnó en Milei en Argentina, pero que tiene otras formas, que es la famosa escuela austríaca, ¿no? Del anarcocapitalismo, es un capitalismo estallado. Vamos a ir a eso, es el capitalismo que estalló, ¿no? Como coordenada de época. También pensar psicoanálisis y su relación con eso. Después vamos a trabajar, no voy a enumerar todo, diversidad de géneros, feminismos, o sea, diversidad de géneros, homosexualidades en general, o géneros en general, feminismos, feminidad, ¿no? Como la cuestión de, bueno, la cuestión de la mujer, una mujer, ¿no? Feminismos, los distintos movimientos del feminismo, todo en su o sea, cada uno un encuentro en su articulación con el psicoanálisis.
diversidad de género, existencialidades trans. Va a haber un encuentro especial para la cuestión trans, que parece que es un debate actual e interesantísimo, que el psicoanálisis tiene que sumarse a ese debate, ¿no? La cuestión trans, lo que yo llamo existencialidad trans. Lo vamos a ver. Otro encuentro va a ser el psicoanálisis en tiempo de redes sociales, algoritmos e inteligencia artificial. Vamos a trabajar toda la cuestión de, bueno, esto, la tecnología, la subjetividad, la subjetividad en tiempos de tecnologías. Cada encuentro un entramado de época y el psicoanálisis en articulación. Ahora, selección compleja, qué autores, qué textos. Como es un seminario que entiendo es parte de la formación de la escuela psicoanalítica, de la formación como analista de la escuela psicoanalítica, y como me parece que todavía tenemos que leer a Freud y a Lacan, porque no hay lecturas de un montón de cuestiones jugadas en Freud y Lacan, más que abrir juego hacia autores, si se quiere, como más contemporáneos, ¿no? Que hablen del entramado, la apuesta a este seminario va a ser todo el tiempo Freud y Lacan. Si bien los temas son claramente contemporáneos, por ejemplo, inteligencia artificial, está claro ni que ni Freud ni Lacan han hablado específicamente de inteligencia artificial, no voy a citar analistas que estén pensando hoy, sino que voy a volver a centrar los debates en los grandes conceptos de Freud y Lacan. Más o menos cada entramado va a estar en debate con tres referencias freudianas y tres referencias lacanianas. O sea que sale en contra del programa que para cada entramado hay más o menos tres, en algún lugar cuatro textos de Freud, tres o cuatro textos o seminarios de Lacan. Partes de texto de Freud, partes de seminario de Lacan. O sea que en cada encuentro vamos a ir a Freud y a Lacan a producir la articulación. No es porque no considere que hay analistas que han producido grandes cosas en la actualidad sobre estos entramados de época. No es eso, sino porque me parece que para iniciar el debate debiéramos poder volver a Freud y a Lacan para sentar, para situar el campo donde está ubicado el debate. Grandes conceptos de Freud, grandes conceptos de Lacan, para poder articular. Quizá queda para otra oportunidad, o les queda a ustedes, el salto a otros analistas más contemporáneos, y después sigan. Pero me parece que es interesante Freud y Lacan. Ahora, ¿qué de Freud y Lacan? Porque hay muchísimo. Por ejemplo, no sé, cuando veamos feminidad, hay muchísimo de Freud, hay muchísimo de Lacan de feminidad. El recorte va a ir hacia el último Freud y hacia el último Lacan. Salvo alguna excepción, que aparezca algo del primer Lacan o algo del primer Freud, voy hacia ahí. Me conocen, la mayoría me conocen, saben que yo me llamo último lacanista, ¿no? Juego como en esa posición del psicoanálisis. Me parece que Lacan, con su última enseñanza, logra ir más allá de su propia primera enseñanza y que logra anudar RCI, pero también un montón de conceptualizaciones que en el primer Lacan estaban, se quieren como más forzadas o más quebradas. La mayoría de las referencias van a ser del último Lacan. Con esto no estoy diciendo, y del último Freud, porque también considero lo mismo. Me parece que los textos del primer Freud son muy interesantes, pero creo que el Freud, el último Freud, el de la metapsicología y luego la segunda tópica, puede anudar diferente lo que viene ubicando. Entonces, la mayoría de los textos van a estar situados en el último Freud y la mayoría de los textos van a estar situados en el último Lacan. Van a ver el programa que hay dos videos introductorios, si quieren los pueden ver. En esos videos yo ubico momentos de Freud y Lacan. Los que me acompañaron en otro seminario anterior me han escuchado.
lo digo muy rápidamente, para mí hay al menos cuatro momentos freudianos, no es reducible a dos. Hay un Freud de los orígenes, ¿no? Como dice Freud cuando recopila su obra, que es el Freud anterior a 1900, o sea, anterior a la interpretación de los sueños, que es cuando él define por primera vez su aparato psíquico. Ese Freud de los orígenes. Hay un primer Freud, el de la primera tópica, ya tenemos dos Freud, orígenes, primer Freud. En 1914 empieza otro Freud, que es el de la metapsicología, que es el que pone la pulsión en un lugar también de relevancia, y el del problema económico de la pulsión es un Freud intermedio. Y hay un último Freud que es en la segunda tópica a partir de 1920. Para mí hay al menos cuatro momentos freudianos. La mayoría de los textos van a ser posterior a 1920. Y hay al menos cuatro momentos lacanianos. Esto los que quieren lo pueden ver en los videos que figuran en el programa, son videos introductorios. Hay al menos cuatro momentos lacanianos. Un Lacan anterior a 1953, que lo llamo antecedentes, porque el mismo Lacan lo llama así, ¿no? Mis antecedentes se refiere a mis textos anteriores a 1953, dice Lacan, porque Lacan dice que su enseñanza comienza en 1953, con el Seminario 1 y Función y Campo de la Palabra y Lenguaje del Psicoanálisis. Entonces, hay un Lacan de los antecedentes, hay un primer Lacan, o sea, el primer Lacan no es el primero, es el que viene después de los antecedentes, hay Lacan de los antecedentes hasta 1953, de 1953 en adelante hay un primer Lacan. Para mí, esto lo digo yo, la mayoría de los analistas no, el Seminario 9 produce un quiebre, porque del Seminario 9 Lacan inventa el objeto A. Entonces, para mí, ahí empieza otro Lacan, que yo lo llamo Lacan intermedio. Para mí, el primer Lacan es entre el seminario 1 y el 8, el Lacan intermedio del seminario 9 al 19. La mayoría de los analistas dicen que el primer Lacan es del 1 al 19, ¿no? Yo le agregué este Lacan intermedio, porque la clínica con el objeto A y las conceptualizaciones con el objeto A ya no son las mismas que antes del objeto A. Con el seminario 20, y estamos todos de acuerdo, comienza el último Lacan, que es el que hace anudamiento. La mayoría de las referencias van a estar entre el Lacan intermedio y el último Lacan. Referencias del seminario. Con esto no estoy diciendo que no voy a decir cosas del primer Lacan o del primer Freud. Estoy diciendo que desde ahí pensaremos el tema y en todo caso también charlaremos cuestiones del primer Freud o del primer Lacan. Bueno, esto en sentido amplio. Está el programa, se los voy a mandar en el grupo WhatsApp. Mándenme por favor el teléfono. Ahí puse en el chat el teléfono para que me manden mensajes. Yo les mando el programa. Ahí tenemos el programa. Van a ver un entramado cada vez, texto de Freud y Lacan cada vez en articulación. Esa es la idea del seminario. Voy directamente a la introducción de la temática de hoy, ¿no? Después, cada vez que veamos un entramado, introduciré ese entramado y ahí charlaremos textos de Freud y Lacan. Voy al entramado de hoy. Violencia, lazo, un lazo singular, es un lazo quebrado, un lazo singular, y entonces modos de segregación. Es un entramado de época. De época. ¿Esta época es más violenta que otros? Yo no diría eso. De hecho, Freud dice que no. Freud dice que ha habido épocas más violentas, dice Freud, ¿no? No es que esta época sea más violenta que otra. Esta época tiene un modo de la violencia distinto al de otras épocas. Eso es lo que vamos a tratar de situar en este encuentro de hoy. Hay un modo de época de la violencia, porque violencia hubo siempre. De hecho, Freud va a decir que es inherente al humano. Lacan va a situar que es inherente, ¿no? Estaba buscando otra palabra, inherente también a lo especular, lo imaginario especular. O sea, violencia hay, hubo en toda época, hay en toda subjetividad, hay en todo lazo entre uno. Cuando decimos lazo, es la conexión, la relación entre uno y otro. El lazo es la relación al otro. La relación del otro. Sí, Bernardo, hiciste una pregunta. Sí, ¿cómo estás? Quería hacer una consulta. Cuando hablamos de época, ¿podemos situar a partir
¿O de qué franja cronológica estamos hablando? Sí, sí, la época actual. Sí, ¿Cuándo? Bueno, ahí en cada uno de los entramados, poquito antes, poquito después, porque depende de cada entramado. Por ejemplo, inteligencia artificial, si querés, es esa última década de inteligencia ok. artificial. Ahora, Claro. cuando decimos violencia, podríamos extendernos a, si querés, la época que se arma a partir de lo que Freud llama el malestar en la cultura, pero que toma una forma, Freud llama el malestar en la cultura a la época del siglo XX, XXI, ¿no? Pero que toma una forma característica, por eso digo, es más de época actual, a partir de las guerras. Digo, Ok, luego de las dos grandes guerras, ¿no? De la posguerra, a partir de la década del 50, uno puede pensar que se armó una lógica de época distinta. En este entramado, violencia, lazo y segregación, estaríamos haciendo referencia, si querés, a segunda mitad del siglo XX y claramente el siglo XXI, que tendría coordenadas de violencia que son singulares y específicas que no son las que hubo antes. Hoy vamos a ir a eso, ¿eh? Vamos a tratar de encontrar cuáles son las coordenadas. Pero es cierto que nos encontramos con un modo de la violencia. No es que hay más violencia, es un modo de la violencia que es el que salimos a leer. Y que pareciera que en los últimos años este modo de la violencia toma formas cada vez más manifiestas en la cultura, ¿no? En la cultura, bueno, en esto, en la sociedad actual. Ahora, les decía recién que las referencias van a ser a Fede Lacan. Hago una, estoy haciendo una pequeña introducción porque este video es público para que lo vean otros. Hago una pequeña introducción, luego continuaré trabajando con los asistentes del seminario en profundizar. Pero hago una pequeña introducción. Vamos a trabajar tres textos de Freud que ubican tres posiciones. Sutilmente Freud va cambiando en cada texto tres posiciones que nos ayudarían a pensar justamente violencia, lazo y segregación. La primera referencia de 1921, Psicología de las masas y análisis del yo. Ahí donde Freud va a plantear en ese texto, Psicología de las masas, que la masa, que es un modo de la institución, ¿no? Cuando Freud trabaja en ese texto, la masa se refiere a un modo de la institución, no es solamente un pequeño grupo, son instituciones, de hecho él analiza dos, el ejército y la iglesia, es un modo de la institución, lo que la psicología institucional hoy llama instituciones en sentido amplio, la masa es un modo de la institución donde el lazo establece amor hacia adentro, odio, intolerancia y crueldad hacia afuera. Entonces ahí Freud estaría ubicando que la masa resguarda a través del amor, de la posibilidad de la interacción entre sus integrantes o sus miembros, pero deja para el afuera la canalización del odio y la violencia. Y el lazo que se establece entre los miembros de la masa es un lazo que se establece por identificación. Esa es la primera posición freudiana en relación al tema. En el segundo video lo vamos a trabajar mejor, pero se entiende. Lo que Freud está diciendo es, si se establece masa, entonces entre la masa hay como el agrado, el amor, la aceptación, pero la violencia va hacia afuera. ¿Qué es el afuera de la masa? Un país contra el otro país, una religión contra la otra religión, una comunidad contra la otra comunidad. No sé, judíos musulmanes, ¿no? Religión, comunidad, Ucrania, Rusia, hoy Argentina, Venezuela. ¿Se entiende? La masa cohesiona hacia adentro con lazos amorosos y expulsa hacia afuera odio, crueldad, intolerancia. Ya lo vamos a trabajar más en detalle. Ahora, sobre esta base, pasamos a la segunda referencia freudiana, que es el malestar en la cultura. El malestar en la cultura.
de 1930. 9 años después, Freud produce uno de sus grandes textos. La verdad que el malestar en la cultura está en el top 10, ¿eh? Está en el top 10 de los textos freudianos. Gran texto, ¿no? Por lo que significa, por lo que Freud logra decir ahí, por las articulaciones que hace. Es un gran texto freudiano. En el malestar en la cultura, lo que va a decir Freud, ahí tenemos para ver, de Psicología de las Masas, capítulos 5 al 12. Del malestar en la cultura, el último capítulo, el 8. Freud establece que la cultura sostiene una tensión entre dedos y tánatos. El conflicto es claramente pulsional para Freud. Esto estaba en Psicología de las Masas, pero toma mayor dimensión en el malestar en la cultura. El conflicto es pulsional, es entre dos pulsiones, entre dedos y tánatos, en conflicto, pero la resolución es irresoluble, no hay resolución, es imposible la resolución. La cultura es la tensión entre Eros y Tánatos. La cultura es a favor de Eros, dice Freud, intentando regular, frenar, inhibir la pulsión de muerte. La gran finalidad de la cultura es intentar resolver la tensión entre Eros y Tánatos por la vía de una salida por el Eros en cierto apaciguamiento de Thanatos, de la pulsión de muerte. La pulsión de vida sobre la pulsión de muerte. Sin embargo, Freud plantea esto en este último capítulo del texto. Sin embargo, en el final, Freud plantea que no es que esta resolución, no solamente que es imposible, sino que pareciera que por más que la cultura haga su esfuerzo, no hay con qué enfrentar a la pulsión de muerte. Y ahí Freud tiene una teoría en términos colectivos similar a la teoría de más allá del principio del placer de 1920 en términos individuales, cuando dice que triunfa la pulsión de muerte, que la vida es un rodeo, pero que en el final triunfa la pulsión de muerte. Lo inanimado está antes de lo animado, dice Freud, ¿no? Y finalmente se va hacia la muerte. Plantea esto en del malestar de la cultura, que está esta tensión que la cultura trabaja a favor del Eros para tratar de regular la pulsión de muerte, pero que finalmente cada tanto explota la pulsión de muerte y produce finalmente esta advertencia, ¿no? La cultura no va a poder contra la insistencia de la pulsión de muerte. Gran texto de Freud. Ahora, 2 años después, un texto menor, pequeño texto, seguramente no leído por la mayoría. ¿Por qué la guerra? Se llama el texto. ¿Por qué la guerra? De 1932, 2 años después del malestar en la cultura. Freud retoma la idea de la tensión pulsional y le agrega algo más. Le agrega algo más. El texto ¿Por qué la guerra? Después de la Primera Guerra Mundial se arma la Liga de las Naciones. Es el antecedente a lo que hoy llamamos la ONU. La ONU se termina de conformar luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego de la Primera Guerra Mundial, estamos en el año 1932, recuerda que la Segunda Guerra comienza en 1938-39, luego de la Primera Guerra Mundial aparece la Liga de las Naciones, una dependencia de la Liga de las Naciones, una secretaría, empieza a armar una serie de cruces entre pensadores de la época para hablar de temáticas. Y con eso es una publicación. Uno de los primeros pensadores que eligen es Albert Einstein, el gran físico, el gran físico. Y le piden a Einstein que proponga un tema y un interlocutor. Einstein inmediatamente dice que su interlocutor sea Freud, o sea, Freud entra de la mano de Einstein al debate y propone como tema un tema que no tiene nada que ver con la física, que es ¿por qué la guerra? Y entonces, ¿cómo es el debate? Einstein escribe una carta que la recibe Freud, Freud la responde y esto quedó publicado. Gran texto, es un texto chiquito, menor. Una carta breve de Einstein
donde se hace dos preguntas. Einstein se pregunta, ¿hay algún camino para evitar los estragos de la guerra? Le dice a Freud. Y le dice que él no puede responderla. Einstein, pues dice, yo soy físico, no sé de esto. Y la segunda pregunta, ¿es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo del odio y la destructividad? Esta pregunta nos interesa hoy a nosotros, ¿no? Le hace la pregunta, la manda a la carta a Freud, Freud toma la carta, se toma un mes y responde, y ahí está la carta de Freud, que es una respuesta al por qué la guerra. Hay algo muy interesante, Freud retoma las ideas de psicología de las masas y del malestar en la cultura, retoma esas ideas, no voy después lo vamos a trabajar más en detalle, ahora estoy haciendo la introducción. Freud ya dice algo que es muy interesante, que no está en el malestar en la cultura, dice que la tensión entre las dos pulsiones, la tensión entre las dos pulsiones no tiene moral, o sea, no es ni buena ni mala, ni una ni la otra, que en realidad se trata de en este texto llama aleación entre pulsiones, que es lo que él llamaba mezcla pulsional. Las pulsiones están aliadas, una parte Eros, una parte Tánatos. Nunca hay solo Eros y nunca hay solo Tánatos. Por lo tanto, las dos son necesarias. Entonces ahí Freud hace una defensa de incluso la pulsión de muerte. Freud dice, bueno, la pulsión de muerte también es importante. Ahora voy a explicar más en detalle en el segundo video. ¿Por qué? Pero después agrega, además, que la guerra es una tensión entre dos y tánatos y que dice que no hay institución que logre resolver esto, que no sirve armar una institución que evite la guerra, porque la guerra es justamente un desajuste de la aleación entre pulsiones. O sea, Freud sigue con la línea, pero le agrega una tercera pregunta. Este es un Freud genial. O sea, en lugar de responder el lado Einstein, le agrega una tercera pregunta, que termina respondiendo él. La pregunta de Freud, en el final, esta tercera pregunta, es, ¿por qué nos sublevamos contra la guerra? En lugar de decir, qué barbaridad la guerra es, ¿pero por qué estamos en contra de la guerra? Dice Freud. Dio vuelta a la pregunta. Y entonces ahí responde, dice, porque usted y yo, pacifistas, después voy a leer la frase, pacifistas, sostenemos todavía la cultura como un valor. Y entonces no podemos tolerar la guerra. Pero ahí deja planteado Freud, ¿cuántos pacifistas hay? Esta es la pregunta abierta para la época. Si todavía bancamos la cultura con las coordenadas del malestar de la cultura, claro que todavía hay posibilidad que el Eros triunfe sobre la muerte. Pero si en realidad perdemos adhesión, interés eh, por la cultura, por las coordenadas de la cultura, si perdemos, ¿por qué defendemos que no haya guerra? Empieza a ganar Tánatos. Nuestra época, que es un fin de época, lo humano ha perdido la conexión con las coordenadas de la época. Y entonces ya no defiende la época que finaliza. La época que finaliza como un modo del malestar en la cultura ya no le hace frente a la pulsión de muerte, porque no hay pacifistas, diría Freud, que la sostengan. Hoy, muchos ya no les interesa si hay guerra o no hay guerra, si hay capitalismo salvaje o no hay capitalismo, si hay bullying o no hay bullying, si hay agresión o no hay agresión, si hay esclavitud o no hay esclavitud. Las grandes ideas de nuestra época, libertad, igualdad, fraternidad, ya no son defendidas. Entonces la cultura pierde su efecto de contrarrestar al tánatos y el tánatos se impone porque no hay qué cosa le haga frente. Gran salida freudiana. Si ya no creemos en el malestar de la cultura de nuestra época, no hay cómo hacerle frente a la crueldad en cualquiera de sus formas. Cuando le decís a un adolescente hoy, che, no le hagas bullying a tu compañero, te mira como diciendo, pero ¿y por qué no?
Nosotros con nuestras coordenadas de una generación anterior le decimos, che, porque son hermanos, porque son compañeros, porque son amigos, porque son... Y te veo como diciendo, no, no somos amigos, no somos compañeros, no somos hermanos. No hay enlace a la época, como un modo del malestar cultural, como un modo de la masa actual. Y entonces la crueldad tiene rienda suelta. Por el lado de Lacan, tres referencias. Las voy a desarrollar después en el grupo del segundo video, para cerrar esta introducción hoy acá en este video. Una referencia al seminario 5, donde Lacan dice que la violencia aparece porque lo simbólico no tiene mediación. O sea, porque lo simbólico no aparece como mediador. O sea, como no hay palabra, hay violencia. La violencia sería la detención de la palabra. El, a la altura del primer Lacan, seminario 5. Pero podemos hacer una referencia a la altura del seminario 17, donde Lacan lo que va a ubicar es que los discursos, los famosos cuatro discursos, ordenan, los cuatro discursos ordenan la relación, el lazo, y que los discursos producen un objeto A como resto de esa operación, del lazo, del lazo. O sea, los discursos, el amo, el universitario, el histérico, el analista, producen lazo, que el objeto A es lo que se descarta de ese lazo. Y que entonces el que queda segregado es porque no entra en el discurso. Al que le hacen bullying es el que queda fuera del discurso. Che, nos juntamos todos porque nos gusta el fútbol. Alguien levanta la mano, che, a mí no me gusta el fútbol, listo, cagó, le van a hacer bullying. Porque es el que queda fuera del lazo, como objeto A rechazado. Entonces en el Samuel 17 Lacan va a trabajar, ¿no? Segregación, violencia y lazo a través de los discursos. Y en una última referencia, Seminario 17 a la altura del año 69-70, Seminario 5 a la altura del año 58, y última referencia, ya del último Lacan, L'Etourdi, un texto que se traduce por atolondradicho, pero que para mí no es una buena traducción. Una mejor traducción sería aturdicho, porque lo que Lacan trabaja ahí es que lo que dice aturde, no que lo que dice se atolondra, ¿no? Pero bueno, no importa. Por eso lo llamo en francés L'Etourdi, un texto de 1972, a mí me gusta traducirlo como el aturdicho. Hay una referencia que tiene que ver con el racismo. Y en esa referencia, Lacan lo que va a ubicar es de vuelta la referencia a esto de que el discurso, lo que el discurso no hegemoniza, expulsa hacia afuera por el lado del odio, muy similar a Freud con psicología de las masas. El racismo va a ser lo que queda por fuera de una lógica discursiva. También vamos a trabajar esa referencia. Entonces, bueno, hasta acá este primer video con una introducción a violencias, este modo especial del lazo y segregación, con estas tres referencias freudianas y tres referencias lacanianas. Agradezco a los que me acompañaron hasta acá. Y ahora pasamos con el segundo video a profundizar en estos textos. Bueno, hasta luego.